¿Qué harías si un día te levantas y descubres que tu casa está manchada de sangre? ¿Y si la sangre no proviene de ninguna herida, sino que brota de las paredes, el suelo, los muebles y hasta los electrodomésticos? Esto fue lo que le ocurrió a una familia de La Plata, en Argentina, una mañana de septiembre de 1986. Su caso, conocido como la Casa Sangrante, se convirtió en uno de los más impactantes y enigmáticos de la historia paranormal argentina. La familia estaba compuesta por el matrimonio de Juan Carlos y María del Carmen y sus 3 hijos, Juan Pablo, de 17 años, María Laura, de 15, y María Belén, de 9. Vivían en una casa de 2 plantas en la calle 72, entre el 13 y el 14 en el barrio de Tolosa. Eran una familia católica y practicante, que no tenía ningún interés ni antecedente en temas esotéricos o sobrenaturales. Sin embargo, el 9 de septiembre de 1986, su vida cambió para siempre. Ese día, alrededor de las 7 de la mañana, Juan Carlos se levantó para ir a trabajar y se encontró con una escena escalofriante. Había sangre por todas partes. La sangre salía de las paredes, el suelo y hasta de los cuadros religiosos que colgaban en las habitaciones. La sangre era de color rojo intenso, espesa y pegajosa, y tenía un olor nauseabundo. Juan Carlos despertó a su esposa y a sus hijos, y todos quedaron atónitos ante lo que veían. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Juan Carlos llamó a la policía, que llegó al lugar junto con bomberos, médicos, periodistas y curiosos. La casa se convirtió en el centro de atención de toda la ciudad y pronto se difundió la noticia por todo el país. La policía tomó muestras de la sangre y las envió a analizar al Instituto Biológico de La Plata. Los resultados fueron sorprendentes. La sangre era humana, del grupo A positivo, y tenía un alto contenido de urea, lo que indicaba una insuficiencia renal. Sin embargo, ninguno de los miembros de la familia tenía ese tipo de sangre ni padecía de ningún problema renal. Tampoco había ninguna fuente externa que pudiera haber introducido la sangre en la casa, ni ninguna evidencia de manipulación o fraude. El misterio se hacía cada vez más grande. La familia fue trasladada a un hotel, mientras que la casa fue sellada y custodiada por la policía. Al día siguiente, cuando los agentes entraron a revisar la vivienda, se encontraron con que la sangre había vuelto a aparecer, y esta vez con más intensidad. La sangre se había filtrado por debajo de las puertas y las ventanas, y había formado charcos en el patio y la vereda. La sangre también había cambiado de color, pasando de rojo a marrón, y tenía un aspecto más coagulado. Los análisis revelaron que la sangre seguía siendo humana, pero ahora del grupo AB negativo y con un alto grado de glucosa, lo que indicaba una diabetes. De nuevo, nadie en la familia tenía ese tipo de sangre ni esa enfermedad. El fenómeno se repitió durante varios días, con variaciones en la cantidad, el color y el tipo de sangre. La sangre llegó a cubrir casi toda la superficie de la casa y hasta impregnar los muebles, la ropa y los objetos personales de la familia.
La casa se convirtió en una escena de horror que atraía a cientos de personas que querían ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. Algunos se acercaban por curiosidad, otros por morbo y otros por devoción, creyendo que se trataba de un milagro o de una señal divina. Algunos incluso intentaron llevarse trozos de pared o de tela manchados de sangre, como si fueran reliquias sagradas. La familia, por su parte, vivía una situación de angustia, miedo e incertidumbre. No podían volver a su casa, ni recuperar sus pertenencias, ni retomar su vida normal. Tampoco podían encontrar una respuesta a lo que les estaba ocurriendo, ni una solución a su problema. Se sentían desamparados, acosados y estigmatizados por la opinión pública, que los señalaba como culpables, víctimas o elegidos. Algunos los acusaban de haber montado una farsa para obtener dinero o fama. Otros lo compadecían por haber sido objeto de una maldición o de una posesión, y otros los admiraban por haber sido testigos de un prodigio o de una revelación. La familia recibió la ayuda y el apoyo de algunos amigos, vecinos y familiares, que les ofrecieron alojamiento, comida y ropa. También recibieron la visita y el consejo de algunos sacerdotes, psicólogos y parapsicólogos, que intentaron darles una explicación espiritual, psicológica o paranormal al fenómeno. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis logró convencerlos ni consolarlos. La familia seguía buscando una respuesta científica, racional y definitiva a lo que les estaba pasando. La investigación oficial a cargo de la Fiscalía y de la Policía no logró avanzar mucho. Se descartaron las hipótesis de fraude, de sabotaje, de contaminación, de filtración y de alucinación. Se realizaron peritajes químicos, biológicos, físicos y geológicos, que no arrojaron ninguna pista ni evidencia. La investigación se estancó y el caso quedó archivado como un enigma sin resolver. La familia finalmente decidió abandonar la casa y la ciudad y mudarse a otro lugar, donde intentaron rehacer su vida y olvidar lo que habían vivido. Nunca más volvieron a hablar del tema, ni a conceder entrevistas, ni a participar en programas o documentales. Prefirieron mantenerse en el anonimato y alejarse de la atención mediática y pública. La casa, por su parte, fue desinfectada, restaurada y vendida a otro propietario, que no reportó ningún fenómeno extraño. La casa sangrante dejó de sangrar y se convirtió en una leyenda que aún hoy sigue despertando el interés, la curiosidad y el miedo de muchos. ¿Qué fue lo que pasó en la Casa Sangrante de La Plata? ¿Qué significado tenía la sangre que brotaba de sus paredes? ¿Qué mensaje quería transmitir este fenómeno? ¿Quién o qué estaba detrás? Estas son algunas de las preguntas que aún hoy siguen sin respuesta y que quizás nunca la tengan. Lo único cierto es que la Casa Sangrante de La Plata fue uno de los casos más impactantes y enigmáticos de la historia de Argentina.